Bien, en este primer video vamos a hablar de la parte teórica de lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, que se representa así, y el máximo común divisor, que se representa así por sus siglas, ¿no? Pero para esto primero tenemos que entender qué es un múltiplo y qué es un divisor, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar como ejemplo el número 3 y el número 5. ¿Ya? Queremos saber los múltiplos de 3 y queremos saber los múltiplos de 5. Basta con multiplicar el 3 por cualquier número. Entonces vamos a empezar por el 1. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Y así sucesivamente, ¿no? Si seguimos, vamos a llegar hasta el infinito. Pero, si también nos damos cuenta, es- esta es una sucesión que va de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente. Y estos son los múltiplos de 3. Ahora vamos a determinar cuáles son los múltiplos de 5. Entonces, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y nosotros nos damos cuenta también que es una sucesión que va de 5 en 5. 25, 30, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber ahora cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos números, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, común, ¿qué significa? Común, que pertenece a los dos. Entonces nos damos cuenta que acá en los múltiplos de 3 está el 15, que también se encuentra acá. Entonces ese es un múltiplo común. Si nosotros seguimos determinando cuáles son los múltiplos de 3, vamos a llegar a 30 cuando multipliquemos 3 por 10 y es 30, ¿no? Y vemos que aquí también se repite en los múltiplos de 5. Esos son los múltiplos que tienen en común. Pero cuando nosotros nos referimos a mínimo común múltiplo, nosotros tenemos que tomar el menor valor que se repite. En este caso es el 15. El 15 es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 5. Entonces, este es el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de se representa así de este modo, de 3 y 5 es igual a 15, ¿no? Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, los divisores. Los divisores. ¿Qué es un divisor? Un divisor es el número que cabe exactamente dentro de otro número, ¿no? Vamos a poner como ejemplo el 6, ¿no? Queremos saber cuáles son los divisores de 6. Lo único que tenemos que hacer es dividirlo en divisiones sucesivas, ¿no? 6 entre 1 es 6. Eso quiere decir de que el 1 sí es divisor de 6 porque es una división exacta y el 6 está contenido dentro del 6 mismo. 6 entre 2 es igual a 3. Quiere decir que el 3 está contenido dos veces dentro del 6. Eso quiere decir de que el 2 también es divisor de 6. 6 entre 3 es igual a 2, ¿no? Eso quiere decir que el 3 está contenido dos veces dentro del 6. El 3 en tal sentido es divisor de 6. 6 entre 4. Acá ya no nos da una división exacta, ¿no? Entonces, si no nos da una división exacta, quiere decir de que el 4 no está contenido exactamente dentro del 6. En tal sentido, esto no es un divisor de 6. El 4 no es divisor de 6. Ahora seguimos 6 entre 5. También nos da una división que no es exacta. Entonces, el 5 no es divisor de 6. 6
entre 6 sí nos da una división exacta, vendría a ser 1. En tal sentido, el 6 sí es divisor de 6. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 6? Los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6 mismo, ¿no? Estos son los divisores de 6. Ahora, si nosotros queremos saber el máximo común divisor de dos números, vamos a poner como ejemplo el 6 mismo que ya lo hemos determinado los divisores y el 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, los divisores de 6 ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los divisores de 6? De 6, los divisores, acá están. Los divisores de 6 es el 1, el 2, el 3 y el 6 mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo con el 8, si nosotros hacemos lo mismo con el 8, vamos a determinar que los divisores del 8 es el 1, el 2, el 4 y el 8 mismo. ¿Por qué? Porque el 8, no, porque el 1 está contenido 8 veces dentro del 8, el 2 está contenido 4 veces dentro del 8, el 4 2 veces y el 8 está contenido una vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los divisores en común que tienen? Es el 1, el 2 y eso nada más, ¿no? Entonces, nosotros queremos determinar cuál es el máximo común divisor, el máximo, a diferencia del mínimo común múltiplo que se tomaba el menor valor, en el máximo común divisor se toma el mayor valor. En este caso vendría a ser el 2, ¿no? Eso quiere decir que el máximo común divisor del 6 y el 8 es igual a 2, ¿no? Todo esto que estamos haciendo acá es es para entender y ubicarnos en el tema, ¿no? Porque hay una manera más fácil para saber lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Pero para eso primero tenemos que eh, entender lo que son los números primos. Los números primos son los números que son solamente divisibles entre sí mismos y por la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el 2 sabemos que es primo porque solamente se puede dividir entre 2 y entre 1. No podemos dividir entre otro número porque no nos da una división exacta. Igual el 3. El 3 solamente se puede dividir entre 3 y nos va a dar 1, o se puede dividir entre 1, que nos va a dar 3. Si nosotros dividimos el 3 por cualquier otro número, por ejemplo el 3 entre 2, no nos va a dar una división exacta, nos va a dar decimales, es 1.5, ¿no? Entonces el 3 es un número primo, solamente se puede dividir entre sí mismo y por la unidad. Entonces, ¿cuáles son esos números primos? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente, ¿no? Pero estos son los más usados, ¿no? Podemos continuar, pero estos son los que más se usan, los más comunes, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números que queramos determinar, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de tres números. Del, Vamos a poner, a ver, el 2, el 4 y el 10, ¿ya? El 2, el 4 y el 10. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estos números, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Para no estar haciendo lo que estábamos haciendo antes, lo que tenemos que hacer es trabajar con los números primos.
Entonces, vamos a trabajar con los números primos, haciendo divisiones sucesivas, ¿no? El primero es el 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir estos tres números entre 2. Y tiene que ser una división exacta. Basta con que uno de los tres números se pueda dividir entre 2, entonces se usa. Y los otros se colocan tal como están, ¿no? Entonces, decimos 2 entre 2 es 1. 4 entre 2 es 2, ¿no? 10 entre 2 es 5, ¿no? Vemos que acá hay un número que también se puede seguir dividiendo entre 2, entonces lo volvemos a tomar. 2, el 1 no se puede dividir entre 2, entonces baja. El 2 entre 2 es 1 y el 5 entre 2 no se puede, entonces baja tal como está. El siguiente es el 3, pero el 3 no se puede usar porque ninguno de los tres números que están quedando es divisible entre 3. Entonces se pasa al siguiente, que es el 5, ¿no? Entonces el 1 baja tal como está, ya se llegó hasta el final, hasta la unidad, entonces baja como está. Y el 5 entre 5 sí se puede dividir, ¿no? 5 entre 5 es 1. Entonces cuando llegamos a la unidad queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que hemos hecho acá? Vamos a tomar otro color para que se vea mejor. Esto es el mínimo común múltiplo de los tres números, ¿no? El mínimo común múltiplo de los tres números del 2, del 4 y del 10 es este de acá. ¿Cuántas veces se repite el 2? Se repite dos veces, entonces es 2 al cuadrado por 5, que se repite una sola vez, ¿no? Y ese es el mínimo común múltiplo en su descomposición canónica. Esta forma de escribir es su descomposición canónica. Y nosotros desarrollamos esto. ¿Cuánto nos da? 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Por 5, 20, ¿no? Y este es el mínimo común múltiplo de los tres números, ¿no? Y así se determina de una manera más fácil el mínimo común múltiplo de dos números. Pueden ser más, sí, pero pues sería un poco más largo. Ahora, el máximo común divisor es algo parecido. El máximo común divisor vamos a poner como ejemplo, mm, ponemos el 12 y el 8. Como por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo el máximo común divisor del 12 y del 8. Eh, ¿Cómo se hace esto? Entonces trabajamos con los números primos, ¿no? El primero es el 2. A diferencia del mínimo común múltiplo, que acá no importaba, basta con que uno de estos sea divisible entre 2, se usaba, y los demás solamente bajaban, ¿no? Pero acá no, acá tienen que ser los dos divisibles, o sea, no solamente uno, no basta con que sea solo uno divisible entre 2, sino tienen que ser los dos, si no, no se podría usar el 2, tendremos que pasar al siguiente. Pero en este caso sí se pueden dividir los 2 entre 2. Entonces, 12 entre 2 es 6. 8 entre 2 es 4, ¿no? Vemos que los 2 también pueden seguir siendo divididos entre 2. Entonces le usamos otra vez el 2. 6 entre 2 da 3 y 4 entre 2 es 2, ¿no? Si en el mínimo común múltiplo podríamos poner el 2 y seguir trabajando acá, ¿no? 2 entre 2 daría 1, ¿no? Y el 3 bajaría. Pero no, en el máximo común divisor no se puede. El máximo común divisor tienen que ser los dos divisibles entre el número que estemos usando. Pero pero si es que ya no se puede, si ya no se puede, entonces se deja ahí. Podríamos poner el 3, porque este es divisible entre 3, pero el 2 no. Pero no se puede en el máximo común divisor porque tendrían que ser los dos divisibles entre 3. Entonces, a diferencia del mínimo común múltiplo que siempre llegamos a los unos, acá, no, acá solamente se llega hasta donde ya no se puede dividir más. No se puede poner ni 2, no se puede poner ni 3 porque ninguno de los dos es divisible por el otro número. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 8 es igual a 2
¿Cuántas veces se repite? Dos veces, ¿no? 2 al cuadrado. Esto nos da 4. Este es el máximo común divisor de 12 y 8, ¿no? Bien, entonces ahora que ya sabemos lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, otro tema que se debe tocar para resolver la práctica es el número de divisores que tiene un número, ¿no? Vamos a borrar todo esto para poder hacer. Pero antes de eso, primero tenemos que saber lo que es una descomposición canónica. Descomposición canónica solamente se refiere a descomponer un número en sus factores primos. Por ejemplo, el 18, ¿ya? Entonces, utilizando los números primos empezamos a descomponer. Primero, el 2, ¿no? 18 entre 2 es 9. El 9 no tiene mitad, entonces usamos el siguiente número primo, que es el 3. 9 entre 3 nos da 3. 3 sigue teniendo tercia, entonces 3 entre 3 da 1, ¿no? Y esta es su descomposición canónica. El 18 es igual a 2 por 3, que se repite dos veces, ¿no? Entonces es 3 al cuadrado, ¿no? Esto es igual que esto. Esta es la representación canónica en sus factores primos del 18. Si nosotros desarrollamos esto, nos va a dar como resultado 18. 3 al cuadrado es 9 por 2, 18, ¿no? Esto es igual a esto, ¿no? Ya, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si nos dan dos números, pero en su descomposición canónica? Por ejemplo, nos dan el 40. El 40, si se desarrolla así, de esta forma, se descompone, nos da 2 al cubo por 5. Esa es la descomposición canónica del 40. Y si nos dan otro número, por ejemplo el 60, la descomposición canónica del 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Esa es la descomposición canónica del 60. Eso es si es que se hubiese desarrollado así, ¿no? Entonces, para saber el máximo común divisor de estos dos números, del 60 y 40, vamos a poner así, el máximo común divisor del 60 y del 40, esto se halla de una manera muy sencilla. Para hallar el máximo común divisor de dos números en su descomposición canónica, basta con tomar, basta con tomar los factores que se repiten, pero con su menor exponente. Entonces, ¿cuáles son los factores que se repiten acá? Es el 2, que también está acá, y el 5, que también está en la otra descomposición, ¿no? El 3 no, porque el 3 no se repite. El 3 es factor de 60, pero no de 40. Entonces, pero se tiene que tomar el que tiene el menor exponente. En este caso, ¿cuál es el que tiene menor exponente? Este, ¿no? Que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 5, que se repite, ¿no? 5, ¿no? Esta es la descomposición canónica del máximo común divisor de estos dos números. Se resuelve esto 2 al cuadrado, 4 por 5, 20, ¿no? Entonces, este es el máximo común divisor de 60 y 40, ¿no? Así de una manera muy sencilla. Ahora, para el mínimo común múltiplo de 60 y 40, ¿cómo haríamos? A diferencia del máximo común divisor, que se toman los que se repiten con su menor exponente, en este caso se toman todos los factores, se repitan o no se repitan, pero si se repiten se debe tomar el que tiene mayor exponente. Entonces vamos a empezar con el 2 que se repite, ¿no? El 2 por
Pero el 2 se toma con su mayor exponente. ¿Cuál es el que tiene mayor exponente? Es el 3, ¿no? 2 al cubo por el 5 que así se repite. Como se repite con el mismo exponente, bueno, se pone así nomás. ¿Qué exponente tiene el 5? Es 1, ¿no? Pero se pone así nomás. Y el otro y los que no se repiten, que es el 3, ¿no? Y ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? 2 al cubo sería 8, porque 2 por 2 por 2 es 8. Por 5, 40, por 3 es 120, ¿no? Ese es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 60 y 40, ¿no? Y así de esta manera muy sencilla se halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ahora, por último, el otro tema que se toca para resolver las prácticas que vamos a desarrollar en los videos posteriores es el tema de la cantidad de divisores que tiene un número. Entonces, ¿cómo se halla la cantidad de divisores de un número? Vamos a poner, por ejemplo, el 18, ¿ya? El 18. La descomposición canónica del 18 es 2 por 3 al cuadrado. Porque 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿no? Esta es la descomposición canónica. Entonces, nosotros queremos saber cuántos divisores tiene el 18. Esto es muy sencillo. ¿Qué exponente tiene el 2? El 2 tiene exponente 1, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar la cantidad de divisores, vamos a ponerlo así, vamos a simbolizarlo así, ¿no? La cantidad de divisores que tiene un número, lo único que tenemos que hacer es a los exponentes sumarle 1 y multiplicarlo. ¿Qué exponente tiene el 2? 1. Le sumamos 1 y a eso le vamos a multiplicar por el siguiente exponente también aumentado en 1, ¿no? Le sumamos 1, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2. Por 2 más 1, 3. 6. Esto nos da 6. 2 por 3, 6. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 18? 6. Y así se halla la cantidad de divisores, ¿no? Bueno, y creo que eso es todo lo que se necesita por ahora para desarrollar las prácticas, la práctica que vamos a resolver en los videos sucesivos. Gracias.